Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Voy a pedirles, por favor, que puedan registrar sus nombres en el chat de este Meet para poder grabar la asistencia. Bueno, ya está siendo grabada la asistencia. El día de hoy, lunes 7 de junio del 2021. Bienvenidos, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar activos allí, tratando de cumplir, tratando de que las cosas cada día sean mejores y esperando de que se encuentren bien. Saludos a todos los chicos que han escrito sus datos. Bienvenidos. Voy a pedirle a los que faltan, por favor, escriban sus datos, sus nombres en el chat de este Meet. Bienvenida Nicole, Yesenia, bienvenida Fiorella, está Carlita también, Tracy, Isabel, bienvenida chicas, bienvenidas, Sechira, Jeremy, Melín, Isabel, todos, Stephanie, a todos los chicos y chicas que esta mañana están con nosotros en nuestro curso de Plan Lector. Estamos hoy día 7 de junio. Hoy día es un evento muy importante para el país. Hoy día se celebra el Día de la Bandera Nacional. Esos colores patrios que pues hoy en día pues queremos defender, ¿no? Con la democracia. Y esperamos de que el día de hoy, pues si tienen curso de cívica, puedan tomarse un tiempo para poder hablar sobre ese tema, ¿no? El Día de la Bandera Nacional, hoy día lunes 7 de junio. Y más que nunca, en momentos como estos, se hace hincapié en nuestra bandera nacional, ¿no? Nuestro patriotismo. Bien, chicos, estamos en la tercera semana de actividades escolares. Para el día de hoy y para esta semana vamos a seguir estudiando literatura universal en la época de la Edad Media, una época que ya hemos visto, ya hemos estado viendo durante 2 semanas, las obras representativas de la Edad Media, ¿verdad? Hemos visto el Cantar de Mio Cid con el género de la novela de caballería. Vimos hace poco que dentro de eso está el sentido religioso con la literatura árabe, vimos Las Mil y Una Noches. Y el día de hoy vamos a seguir contando historias, vamos a seguir metiéndonos al mundo, ¿ok? Vamos a seguir metiéndonos al mundo de la literatura universal en Europa. ¿Cómo se percibía en Europa la literatura medieval? ¿Cómo es que el arte de alguna manera u otra estaba presente en ese tiempo? Y hoy día vamos a conocer a un autor muy importante de la literatura medieval, quizás uno de los mejores cuentistas que ha tenido Inglaterra y casi el mundo del medioevo. Uno de los escritores que quizás ha desarrollado una prosa de aventuras, una prosa entretenida, porque la obra, al igual que Las Mil y Una Noches, tiene un propósito fundamental, que es el propósito del entretenimiento. Y así vamos a seguir conociendo a grandes escritores, a grandes autores de la literatura medieval en España. En España y en Europa en general. Ustedes recordarán que el contexto histórico era muy complicado. Era un contexto histórico muy, pero muy complicado en Europa. Era muy complicado en Europa describir básicamente lo que se estaba viviendo. Ustedes recordarán que la Edad Media, la iglesia era el centro importante del mundo en ese tiempo. Y no solamente estaba aliado con el Estado, sino que controlaba varios aspectos de la economía feudal en ese tiempo. Y prácticamente las personas estaban subordinadas. Muchos de los pueblos nativos en Europa eran analfabetos. O sea, la educación era tan limitada que no había incluso pues un sentido de poder quizás estudiar. Y en ese contexto, de alguna manera u otra, se levantan escritores. Y quizás los escritores que se levantan en la Edad Media eran escritores muy cultos, eran escritores que sí estudiaban o sí tuvieron la oportunidad de estudiar o educarse en un convento, en un monasterio o en un colegio popular de ese tiempo. Y cada país de Europa estaba centrada con su propia cultura, su propia tradición, no obstante controlado por la iglesia, porque recuerden que la religión iba a ser el centro del universo en ese tiempo. Vimos en España con el Mio Cid un desarrollo importante de la lengua castellana. Vimos con Arabia Saudita, los árabes, vimos cómo el poderío del mundo musulmán con su precursor Mahoma quería expandirse y quería acaparar todo lo posible en Europa de ese tiempo. En Inglaterra, quizás uno de los países un poquito más retirados, lejanos al oeste de Europa, también vivía su propio mundo.
Por ejemplo, en Europa se escribió una de las leyendas más importantes de la literatura épica, que fue El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, por ejemplo, en donde hay un contingente importante del escenario medieval en Inglaterra. Pero ya para finales del siglo XV, aparece un escritor que comienza a hacer un tipo de literatura diferente, un tipo de literatura en la cual comienza a centrarse en lo que es el entretenimiento. Quizás uno de los escritores que comúnmente comienza a entender que la literatura debe ser un modelo, un vehículo para entretener a las personas y darles el mensaje que se requiere a las personas sin dejar de contarlo a través de escenarios y temas medievales. Entonces, el día de hoy vamos a conocer a un escritor muy importante de la literatura en Inglaterra. Este escritor, de alguna otra forma, tiene el talento de poder ser representado en base al texto que nosotros vamos a estar observando el día de hoy. Y el material ya ha sido colgado en Classroom para el cuento que vamos a estar analizando de este escritor muy importante de la literatura en Inglaterra, llamado Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, escritor inglés, un escritor que de alguna manera u otra nace en un contexto complicado, como todo fue en la Edad Media, pero que tiene un gran talento para poder relatar cuentos, y gracias a él, hoy en día se usa la técnica del cuento con el cuento, llamado la caja china. A él se le debe la técnica literaria de la caja china, de relatar una historia dentro de una historia. Y Geoffrey Chaucer escribe uno de sus libros tan importantes, quizás su obra máxima en el inglés medio de esa época, llamado Los Cuentos de Canterbury. ¿Ok? Geoffrey Chaucer escribe Los Cuentos de Canterbury, contándonos las experiencias de viajeros que comienzan a poder contar historias con temas muy particulares de la época. Uno de ellos, el tema de la religión, pero también el tema del pecado. Aquí en este conjunto de cuentos vamos a ver el tema del pecado, el tema de la maldad, el tema de lo que hay en el corazón del hombre, malicia, avaricia, hay mucho sentido lujurioso, hay desobediencia, pero también cosas positivas. Y vamos a ver también en estos cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, cómo el autor comienza a denigrar a la iglesia, a criticar la iglesia, a criticar básicamente a los alguaciles, a los monjes, incluso con la Biblia, de una manera muy jocosa. Aparte de eso, Geoffrey Chaucer nos va a contar las historias dramáticas que el pueblo inglés comenzó de alguna manera u otra a poder contarnos, Entonces, hoy día quiero que por favor todos estemos pendientes, no solamente del texto, sino de quién fue este autor y por qué es importante dentro de la literatura en Inglaterra, la literatura medieval. Y vamos a ver un video esta mañana, ya te lo compartí a través de este chat del Meet, para poder conocer un poquito más sobre la vida y obra de Geoffrey Chaucer, antes de analizar uno de los tantos cuentos que se relata en los cuentos de Canterbury, ya llamado el cuento de la priora. Ahora vamos a analizar este cuento de la priora y cómo relacionamos este texto con nuestra realidad. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos entonces a prestar atención al siguiente link sobre la vida de Geoffrey Chaucer. Los cuentos de Canterbury es una obra del escritor inglés Geoffrey Chaucer. Los cuentos de Canterbury es una obra del escritor inglés Geoffrey Chaucer que presenta una estructura semejante a El Decamerón de Boccaccio.
fueron escritos a finales del siglo XIV. Geoffrey Chaucer es considerado por algunos como el primer autor que muestra la legitimidad artística de la lengua inglesa, y por eso muchos profesores de lengua le llaman también el padre del inglés. Los cuentos de Canterbury es una de las obras más importantes de la literatura inglesa y quizás la mejor obra de la Edad Media en Inglaterra. Fue la última obra de Geoffrey Chaucer. La versión de la obra que prevalece hoy en día procede de dos manuscritos ingleses diferentes, el Ellesmere y los manuscritos de Henry. Los cuentos, escritos en inglés medio, algunos de ellos originales, otros no, dos escritos en prosa y el resto en verso, están contenidos en una narrativa mayor y son contados por un grupo de peregrinos que viajan desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Thomas Becket en la Catedral de Canterbury. Mediante este artificio, el autor nos presenta una variedad de temas, tanto sociales como literarios, que configuran todo un equipaje renacentista que sale del medievo. Comienza con un prólogo que es el punto de partida del camino, donde se congregaban los peregrinos que encarnan las diferentes clases sociales del momento. Es aquí, en la posada del Tabardo, antesala del viaje, donde quedan retratados con gran maestría los que irán al santo lugar. De todos ellos, solo 24 llegarán a contar un cuento bajo el arbitraje unánimemente aceptado del posadero. La estructura de la obra es lineal, un cuento detrás de otro, pero no es recta, como no lo es el camino que se hace al cabalgar desde Londres a Canterbury. Se divide en 10 tramos, que incluyen diferentes relatos, la mayoría de los cuales van precedidos de un prólogo y algunos seguidos de un epílogo. La composición está constituida por 24 cuentos. Cabe mencionar que los cuentos llevan por título el nombre del personaje que los cuenta, mas no tienen relación directa con su trama. Enlistados por orden de aparición son: Cuento del Caballero, Cuento del Molinero, Cuento del Alguacil, Cuento del Cocinero, Cuento del Magistrado, Cuento de la Esposa de Bath, Cuento del Fraile, Cuento del Convocante, Cuento del Dependiente, Cuento del Mercader. Maggio, aiutami! Sono cieco! The mail was good, I find. So I slewed around to the window and... E qui ci siamo, amore. Sì, sì. Su, distenditi sull'erba. Mogliettina mia, dolce, corpicina mia, che delizioso, divina. Ok. Muy bien, ahí vimos un pequeño análisis entonces sobre la importancia y la trascendencia que tiene Geoffrey Chaucer para la literatura, ¿no? Especialmente con su obra Los Cuentos de Canterbury, este autor importante de la literatura inglesa. Él nace en el año 1343 y murió en el año 1400, a inicio del siglo XV, final del siglo XV. Y es considerado el poeta inglés más importante de la Edad Media y el primero en ser sepultado en el rincón de los poetas de una de las ciudades más legendarias en Inglaterra, que es Wittenberg.
Su cuento de Canterbury consta de 24 cuentos escritos entre los años 1387 a 1400, casi 13 años, hasta el último día de su vida lo llevó a escribir. Contrasta mucho con la literatura de la época. Obviamente el género de caballería era el género muy fuerte en ese tiempo, pero esta obra nos da una variedad de historias con distintos personajes que se encuentran en un peregrinaje. ¿Cuál es el contexto? El contexto de la obra es de que hay muchos hombres que comienzan a poder, de alguna manera u otra, contar historias. Es como si en un viaje de paseo, cada uno de nosotros, para no aburrirnos, nos contamos una historia. Cada uno cuenta una historia. Ese es el contexto. Un grupo de viajeros, ¿ya? La obra en general trata sobre un grupo de viajeros que van en camino a Canterbury. Ya cada uno de ellos va a la ciudad de Canterbury a poder ir a hacer sus negocios cada uno. Y como en una forma de entretenerse durante ese viaje, todos los que van a Canterbury, al viaje, comienzan a contar uno por uno una historia. Y hay un moderador, porque en ese viaje va un hotelero, va un fraile, va un escudero, van varios personajes de la Edad Media. Y cada uno en el viaje se detienen a contar cada uno una historia. Y hoy vamos a analizar una de esas historias. Una de esas historias llamado El cuento de la priora. Y esperemos que esta mañana, al poder contar el cuento de la priora y luego analizar las actividades que tenemos, podamos extraer el mensaje de este cuento de Canterbury y de qué trata el cuento de Canterbury. ¿Ok? Vamos a leer este cuento de la priora y para eso voy a pedirles a alguno de ustedes que nos pueda leer este cuento de Canterbury. A ver, Nicole Carguavica, buenos días, hija. Buenos días, profesor. Bien, Nicole, vamos a leer, ¿te parece? Tú vas a leer el primer párrafo de esta historia, El cuento de Canterbury. Te escuchamos, hija. Había en Asia una gran ciudad cristiana, donde se levantaba una pequeña escuela en la que se les enseñaban las cosas acostumbradas a los niños pequeños durante la infancia, que es cantar y leer. Entre ellos se hallaba el hijo de una viuda, un muchachito de 7 años, un chico del coro que acostumbraba a ir diariamente a la escuela. Se arrodillaba y rezaba el Ave María cuando miraba la imagen de la Madre de Jesucristo. Todo esto es el resultado de la educación de aquella mujer viuda que le enseñó desde muy pequeño a venerar siempre a Nuestra Señora. Ya, profesor. Ok. Vemos aquí en este primer párrafo la historia de un niño, ¿verdad? El escenario dice que había en Asia una gran ciudad cristiana donde se levantaba una pequeña escuela. En esta escuela, se educaban niños que comenzaban a ser instruidos, ¿no? Especialmente les enseñaban a cantar y a leer. Y en medio de esos niños, y escuchen, miren cómo la historia nos presenta, dice que había en Asia una gran ciudad cristiana, ¿ok? Y había un niño, ¿ya? Que obviamente su madre había enviudado, un muchachito de 7 años, que iba a la escuela y estaba dentro del coro de la iglesia, posiblemente del colegio, como el niño que vemos ahí, ¿no? Este niño muy peculiar que se puede decir que es un monaguillo. Su madre le enseñó a rezar el Ave María, siempre a venerar a María, Nuestra Señora, como lo llaman en la Edad Media. Entonces, aquí vemos básicamente que el contexto es un contexto de la historia religiosa, propio de la Edad Media. Y este niño se arrodillaba y rezaba el Ave María. Pero pareciera de que la historia no tiene ningún tipo de complejidad. Pareciera que la historia no tiene ningún tipo de problema, ¿verdad? O no tiene algún tipo de situación difícil. Sin embargo, se la pasa cantando, pero cantando, dice el texto. Pero quizás una de las cosas que podemos considerar error en el niño es que el niño cantaba, ¿ya? Iba por las calles cantando y pasaba por una tienda de una familia que no era cristiana, sino una tienda, dice el texto, de unos judíos.
Los judíos no son cristianos. Los judíos creen en Dios, pero creen en un Dios, pero no creen en Jesús. Los cristianos creemos en Jesús. Y los judíos observaban y escuchaban a este niño cantar, me imagino, el rezo del Ave María o otros cánticos espirituales. Estos judíos, al no soportar la actitud del niño, se dijeron, oh pueblo judío, ya me imagino que había un jefe ahí, diciendo, oh pueblo judío, ¿os parece bien que un muchacho como este debe andar así por las calles donde le plazca, incluso afuera de nuestra casa, mostrando su desprecio a nosotros, a nuestra religión, al cantar canciones que insultan nuestra fe? Mira este interrogante, ¿no? Como habíamos dicho, los cuentos de Canterbury hablan mucho sobre el pecado del hombre. Y aquí vemos una difamación tremenda. El niño no cantaba menospreciando la fe, el niño en su inocencia cantaba con fervor porque así le enseñaron. Quizás no conocía mucho a los judíos, quizás no tuvo prudencia, pero él no cantaba con desprecio. Pero ¿sabes? La característica de los judíos es que son muy orgullosos, son muy acérrimos con ese tema de la religión. Y ellos creían que este niño se estaba burlando, cantando. Y aquí hay una pregunta interesante, los judíos, ¿os parece bien? Entonces, ¿qué comienzan a hacer los judíos? ¿Qué comienzan a hacer? Desde entonces, comenzaron a tramar la forma de cómo hacer morir a ese niño cristiano. Y ese era el contexto de la Edad Media. El contexto de la Edad Media era básicamente un contexto de lucha espiritual, de lucha religiosa, lo que le llamaban la Guerra Santa. La Guerra Santa. Y comenzaron estos judíos a hacer morir a ese niño cristiano. ¿Qué hicieron? Para ello, contrataron a un asesino que tenía su escondite en una callejuela. Me imagino que este asesino comenzó a poder vigilar a este niño cuando salía de la casa, cuando se iba a la escuela, cuando se iba a algún u otro lugar. Y seguramente estaba encontrando básicamente un momento para poder exterminar a este niño. Qué complicado, ¿no? Entonces, básicamente, de alguna otra forma, comenzamos a poder darnos cuenta ya de una intención maliciosa sobre la intención que tienen estos judíos por tratar de atacar a un pequeño niño. Pero más que atacar a un niño, estaba atacando al cristianismo. Y dice la historia de una manera tan triste, tan dramática el relato, que este asesino, este delincuente, encontró al niño y le cortó el cuello y lo envolvió para posteriormente arrojarlo por un pozo. Chicos, a la medida que vamos viendo la literatura universal, vamos viendo que a lo largo de los años, la iglesia en general, había sufrido la gran persecución por su fe. La iglesia, incluso el Imperio Romano, antes de la Edad Media, perseguía a la iglesia por su fe. Los judíos también eran enemigos de la iglesia por la fe y podían cometer este tipo de actos tan crueles. Y dice que este delincuente le cortó el cuello al niño y lo envolvió posteriormente para arrojarlo por un pozo. Vamos a ver cómo termina esta historia y para eso vamos a pedir a otro alumno o alumna que nos relate esta historia. ¿Qué es lo que pasa con este niño? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este niño? A ver, vamos a pedir, a ver, Tracy, hola Tracy, buenos días. Sí, profesor, buenos días. Hola Tracy.
Vamos a leer el último párrafo que tú ves en la pantalla sobre la historia de este niño, por favor. Ok, su madre, al no saber nada de él ni encontrarlo, comienza a buscarlo. Sorprendentemente lo halla, pero este estaba cantando con el cuello colgado. Durante en el que el niño estaba en el féretro, le celebraban una misa, y cuando le rociaron el agua bendita y a la mitad del servicio, el niño sorprendentemente vuelve a cantar Alma Redentora. Y esto sorprende a toda la gente, puesto que esto no era normal, porque supuestamente este está muerto. Y la historia narra que supuestamente la Virgen le concede a este niño esos minutos de vida para que todos pudieran apreciar por última vez su canto. Muy bien, hija, gracias. Miren, aquí vemos el carácter fantástico de la historia, ¿verdad? Comenzamos a ver aquí la misericordia de Dios, que era el tema de la Edad Media, una de las enseñanzas de la Biblia, ¿no? El niño fue encontrado por su madre, pero dice que cuando esta madre encontró a su hijo con el cuello cortado, este niño empezó a cantar. Interesante, ¿verdad? La ficción, el texto. Dice que durante el momento en que el niño estaba en el féretro, porque obviamente le celebraron una misa por su muerte, y me imagino que ahí el cura le rociaba el agua bendita, este niño a la mitad del servicio, a la mitad de esta misa, vuelve a cantar Alma Redentora. Vuelve a cantar. Y la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Este niño está muerto, ¿cómo es que puede cantar? El milagro de un niño. Esas historias en que los niños comienzan a hacer cosas extraordinarias gracias a Dios, de alguna otra forma, es básicamente el momento crucial de la Edad Media, en donde el tema de los milagros, el tema de lo sobrenatural, comienza a plasmarse en esta época. Y la historia narra que supuestamente la Virgen le concede a este niño esos minutos de vida para que pudieran todos apreciar por última vez su canto. El texto tiene un carácter fantástico, aquí podemos ver el carácter fantástico del texto. Básicamente radica en esto. Este niño muerto sigue cantando. La voz inocente, el alma inocente de un niño que de alguna manera u otra trata de plasmar una realidad en ese tiempo, ¿no? La inocencia con la maldad. Así que cuando hablamos del cuento de la priora, la palabra priora significa una mujer que es religiosa. Este cuento, dentro de la historia de los cuentos de Canterbury, lo cuenta una religiosa cuando obviamente iba en viaje a Canterbury, por eso se llama el cuento de la priora. Cuenta esta historia un tema muy importante, ¿no? El tema de la tolerancia, del soportar. A veces, chicos, hay situaciones en las cuales no soportamos a las personas. No soportamos su religión, no soportamos su sexo, no soportamos su situación económica, no soportamos su cultura, y comenzamos a tener actos vandálicos como estos. Quizás no asesinar, pero sí a denigrarlos, sí a acusarlos, sí a marginarlos. Y el pueblo judío, según la historia, no tenía tolerancia con este niño, aun cuando estaba cantando otro tipo de música que no pertenecía a la religión judía. Era un niño. Era un niño. Pero el odio tremendo de estos personajes en la historia hace que este niño sea básicamente asesinado sin razón. O quizá la razón sea su fe. Hoy en día hay esta realidad, chicos, en Asia, en el Medio Oriente. Los cristianos son asesinados. Son asesinados los cristianos. Son asesinados de alguna otra forma por el aspecto de su fe. Y este niño bien puede representar a los cristianos que hoy en día sufren por su fe. Porque la religión es tremendamente muy marcada, chicos. Hoy en día la religión es pero muy marcada. Hoy en día uno puede decirse que ya no vale ser alguien que de alguna manera u otra se dice llamar cristiano. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad.
¿ok? A continuación te voy a presentar un pequeño vídeo sobre lo que está pasando en el mundo con los cristianos, porque este texto es un texto que nos debe ayudar a pensar, ¿ok? Que no somos los únicos en la tierra, ¿ya? Hay gente que la vive tan mal en las zonas en donde, wow, por historia sabemos que es trágicamente religiosa, especialmente Arabia, como habíamos visto la semana pasada, Asia, la parte occidental del mundo, la parte este, como China, como Rusia, ¿ok? Sí, claro que sí, todo eso, como dice su compañera, por un concepto de pensamiento. Y aún las personas que son judías o lo que se llama cristiano van contra eso. Entonces hay una guerra santa y mundialmente son maltratados. Si nosotros naciéramos allá, hubiéramos nacido allá, hubiera sido tan catastrófica la vida de alguna u otra forma. Así que quiero compartirte un poquito sobre un estadístico de qué es lo que está pasando con estos cristianos de alguna otra manera. Y hay una forma, claro, obviamente la lucha es mutua, ¿verdad? La lucha es mutua. Obviamente los cristianos también reaccionan ante eso y por eso se llama la Guerra Santa, en alguna otra forma. Vamos a ver un pequeño video sobre lo que está pasando en el mundo con el cristianismo, ¿ok? Lo que está pasando en el mundo con el cristianismo, y especialmente para que tú sepas cuáles son los países que son comunistas. ¿Por qué? Porque obviamente en el video vamos a ver que hay países que son comunistas y que rechazan todo tipo de religión. Estamos analizando y relacionando el texto con la vida real. En el 2020, el número de cristianos perseguidos aumentó. En el 2020, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos u hostigados en todo el mundo por razón de su fe. Eso representa mucho más que la población total de países como Brasil y Estados Unidos, y sin embargo, todos estos cristianos permanecen invisibles y desconocidos para grandes sectores de la comunidad internacional y la opinión pública. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Open Doors, en español Puertas Abiertas, institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado de forma valiente todas las situaciones y formas de hostigamiento que los creyentes en Cristo enfrentan. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2021. El pasado 13 de enero, Puertas Abiertas hizo pública la lista de los 50 países donde es más peligroso ser cristiano en 2021, tomando como referencia el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. La lista documenta los países que, bien sea por sus estructuras políticas o por discriminación, pretenden eliminar el cristianismo de su historia o hacer su práctica mucho más difícil. Este año, el documento presentado por Puertas Abiertas refleja un panorama en el que la persecución se ha recrudecido y en el que las perspectivas de mejora parecen distantes. La lista actual presenta solo dos niveles de persecución: extrema y severa. En el último año fueron asesinados 4.761 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 13 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio. Una cifra que contrasta en gran medida con la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 8 cristianos. El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos en 2020 fue Nigeria, con más de 3.500 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La pandemia, por su parte,
un evento que tomó al mundo por sorpresa, ha aumentado el grado de hostigamiento y discriminación al que muchos creyentes son sometidos. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 ha servido como una excusa que se ha usado para profundizar la represión de nuestros hermanos. A los creyentes de las zonas rurales frecuentemente se les ha negado la ayuda y muchos de ellos allí se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos asociados al narcotráfico y las economías ilegales han consolidado su control en medio de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. Por este motivo, México ha vuelto al ranking, ubicándose en el puesto 37, mientras que Colombia ascendió al puesto número 30. Por otra parte, México y Colombia, junto a Eritrea y Etiopía, son las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. Nuevos países han entrado a la lista de este año, como Comoras, que negó la libertad de religión a sus ciudadanos y que ha llegado a este ranking ubicándose en el puesto 50. Otros países que están clasificados en la lista de persecución extrema, como la República Democrática del Congo y Mozambique, se han convertido en puntos esencialmente críticos, donde la violencia islamista contra los cristianos está en alza. De todas las naciones donde se persigue a los cristianos, Corea del Norte continúa siendo donde más persecución existe, permaneciendo en el primer lugar por 20 años consecutivos debido a que el régimen comunista de este país ejerce un control extremadamente fuerte sobre la vida de sus ciudadanos y restringe ampliamente la libertad de culto. Sin embargo, 20 países de la lista mundial de persecución son más violentos y mortíferos para los cristianos que Corea del Norte. Entre ellos se destaca Nigeria, la República Democrática del Congo y Pakistán. China, por su parte, ha intensificado la vigilancia a los cristianos y ha arrestado a 1.147 de ellos, siendo ahora el país en donde más detenciones de cristianos se presentan. Al mismo tiempo, a nivel mundial las detenciones de cristianos ascendieron a 4.277, lo que representa un aumento en más de 500 detenciones, ya que en el 2019 estas habían llegado a las 3.711. Los ataques y cierres forzosos de iglesias ascendieron a 4.488 en todo el mundo. Una cifra que, si bien es menor que la del 2019, todavía es más alta que la del 2018, año en el que se presentaron 1.847 ataques o cierres de iglesias. China registró 3.088 cierres de iglesias, en Nigeria se presentaron 270 ataques a iglesias y en México se presentaron 61 ataques, lo que nos recuerda que la violencia contra los cristianos está muy cerca de cualquiera de nosotros. Dentro del informe se destacan además 4 grandes tendencias que muestran cómo y en qué circunstancias los cristianos son perseguidos. La primera es el uso de la pandemia como una vía de discriminación contra los cristianos. Se documentó la discriminación en la recepción de ayuda contra la pandemia en Etiopía, Malasia, Nigeria, Vietnam y en múltiples países de Oriente Medio. Otra tendencia es el aumento de la vigilancia digital, siendo China la nación donde este tipo de controles y restricciones han proliferado con más fuerza. Allí se han señalado casos en los que se vigila la actividad en línea y en los que los circuitos cerrados de televisión, junto con sistemas de reconocimiento facial, están siendo usados por agentes gubernamentales para monitorear la actividad de los creyentes. Sistemas similares están siendo usados en la India, país en el que el fuerte nacionalismo ligado al hinduismo busca moldear una identidad nacional en la que otras religiones son rechazadas. En tercer lugar, se observa la tendencia de la ciudadanía ligada a la fe.
ya que en países como la India, Myanmar o Turquía solo se considera como ciudadanos a aquellos que practican la fe mayoritaria de estos países, mientras que los que profesan otras creencias religiosas son discriminados o incluso se niega la ciudadanía y demás derechos fundamentales. En Turquía, el gobierno reconvirtió la antigua catedral cristiana y posterior museo de Hagia Sofía en una mezquita, un movimiento que ha amenazado con hacer más difícil la vida de los cristianos en este país. La cuarta gran tendencia es la creciente oleada de ataques islamistas a los cristianos, los cuales no se detuvieron a pesar de la pandemia y continuaron con especial fuerza en países como Nigeria, Libia, Pakistán, Yemen y Siria. Puertas Abiertas señala que en el África subsahariana los cristianos han enfrentado hasta un 30% más de violencia que en el año anterior, mientras que en la región del Sahel la violencia islamista se ha recrudecido debido a factores como la pobreza, la injusticia social y la ausencia de gobiernos fuertes que puedan hacer frente a los grupos yihadistas. Puertas Abiertas documenta también 8 fuentes primarias de persecución, siendo estas la opresión islámica, presente en 5 de los 12 países donde la violencia contra los cristianos es extrema, la persecución por clanes, presente en Afganistán, Somalia, Qatar, Laos, Nepal y Omán, la persecución en dictaduras, presente especialmente en 5 naciones, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán y Brunei. El nacionalismo religioso, la opresión en naciones comunistas o postcomunistas, la discriminación denominacional. Muy bien, ahí hemos visto un poquito, básicamente lo que es un poquito la información, ¿no? Básicamente no hay respeto, no hay tolerancia, ¿no? No hay tolerancia en varios aspectos, ¿no? Y obviamente, de alguna u otra manera, como decía el reportaje, hay muchos motivos políticos. Eso por historia lo sabemos. Desde los grandes imperios nunca hubo tolerancia por la fe de aquellos que la practican, aquellos que humildemente lo hacen, como la historia de este niño, ¿no? Pero básicamente es así. Y aquí leyendo sus comentarios, aquí de las chicas, me parece excelente que siempre esto despierte la discusión y el comentario. Igualmente eso pasa con el tema de ideología sexual, ¿no? Profesor, obviamente no hay de alguna manera el respeto allí. Muy bien. No sé si querías decir algo, hija, te escuchamos. sí, el odio, por así decirlo, a los cristianos comienza desde que ellos también tratan de crean odio hacia las demás personas que no piensan igual o que no creen en sus creencias o en sus principios. Entonces, yo creo que para que desaparezca esto, la persecución cristiana, ellos primero deberían respetar y así las personas podrán apoyarlos. Ok, muchas gracias. El problema, hija, con este tema del respeto, es de que para conocer ese tema y llegar a esa conclusión tenemos que conocer muy bien los lugares en los cuales no toleran a los cristianos sin necesidad de que ellos falten el respeto. Por ejemplo, esta historia que acabamos de leer es una historia que es real en otras facetas. Por ejemplo, es difícil orar, es difícil leer la Biblia, por ejemplo, en Corea del Norte. Es muy difícil porque obviamente el contexto político es complicado. En los países orientales es difícil caminar y compartir a otros de Jesús, porque obviamente la religión es muy marcada por el Islam. Entonces, hay que obviamente diferenciar eso, ¿no? Hay cristianos obviamente que son muy radicales también, muy imprudentes también, muy fuertes también, y obviamente ellos mismos provocan ser perseguidos, es cierto eso. Pero también está
porque el documental básicamente habla sobre aquellos que por odio ya natural, obviamente se les excluye, se les persigue a los cristianos. Entonces, yo estoy muy seguro que si un día algunos nos vamos a otros lugares exóticos por allá del Oriente y vemos que está muy marcado el aspecto político y religioso, vamos a dar cuenta que la mayoría del país defiende mucho la fe de ellos. Vimos la semana pasada un poquito la literatura oriental con los árabes. Los árabes, por ejemplo, el mundo musulmán, que está muy influenciando en muchos países de Europa, especialmente en la economía. Ellos obviamente odian a los cristianos por naturaleza, sin necesidad de que ellos provoquen algo. Aquí en América Latina, quizás la persecución no es tan evidente como allá, ¿ok? Aquí es más el rechazo de la burla, el menosprecio, más son las palabras quizás, ¿no? Que una acción violenta. Pero sea cual sea, chicos, tenemos que aprender en nuestro contexto a saber respetar. Y es cierto, tenemos que aprender a respetar básicamente no solamente el aspecto religioso, sino también las costumbres de otras personas, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Bueno, en América Latina son pocos los países, ¿ya? Son pocos los países en realidad que hacen una persecución bien severa aquí en América Latina. Vimos solamente el caso de Colombia y México, ¿ya? Pero sí, el mundo cristiano es más. O sea, ¿por qué? Por el tema de la libertad religiosa, la libertad de culto. En la política de los estados está dentro de los artículos de la Constitución la libertad de culto. Un país comunista no va a permitir eso, ¿ya? Un partido comunista no va a permitir eso, como lo es, por ejemplo, en muchos años lo fue Rusia, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formas de cómo uno se persigue. Bien, sé que el tema puede llevarnos un poco más de tiempo, pero vamos a dejarlo ahí con ese mensaje del respeto, de la tolerancia, del soportarnos el uno al otro y sobre todo de compartir. Si hay fe que comparte buenas costumbres, buenos valores, hay que compartirlo. Y creo que eso es dable, ¿no? Vamos nosotros, obviamente, a poder desarrollar nuestras actividades. Ya saben, hay una serie de preguntas en los 3 niveles sobre el cuento de la priora y espero de que cada uno de ustedes pueda de alguna manera u otra desarrollarlo en su momento, en la fecha de entrega para la próxima semana. Y como siempre, chicos, es un placer poder haber estado con ustedes esta mañana. Espero de que el resto también hayamos prestado atención, que el propósito del texto nos lleve un poquito a meditar en nuestras acciones. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, 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 chicas. Hola y chao.